Hoy les contábamos bien temprano que de alguna forma la invasión de Rusia a Ucrania ya empezó. Según explica Vladimir Putin, en realidad lo que ocurrió es que dos provincias de Ucrania, separatistas, en donde se habla ruso, muchos son o rusos o hijos de rusos o nietos de rusos, que desde hace rato a nivel político quieren independizarse, bueno, se independizaron. Entonces lo que hizo Moscú fue enviar tropas a estos dos nuevos países aliados como para que no sufran ningún tipo de represalia de Ucrania. Esa es la explicación que da Moscú. Desde Occidente se entiende que en realidad ya invadieron y ya están en territorio ucraniano. Por eso que le vamos a preguntar a Jorge Elías. Buen día ante todo, Jorge, ¿cómo estás? Hola Diego, buen día. Analista internacional. La pregunta es muy amplia, vos decinos para dónde ir. ¿Y ahora cómo la ves? ¿Cómo sigue esto? En principio, a ver, el Parlamento ruso, es decir, la Duma, fue la que aprobó la incorporación de Donetsk y de Lugansk. Esta zona, que es la zona que limita con Rusia, está en línea con la península de Crimea, es decir, la que fue anexada en 2014. Luego allí se hizo un referéndum que no fue aprobado por la comunidad internacional, en la cual se decía en ese referéndum que la mayoría quería pertenecer a la órbita rusa. Sí. Lo cierto es que desde 2014 hasta ahora no han cesado los combates entre separatistas y aquellos que pretenden seguir siendo parte de Ucrania, en esa región que se llama la región del Donbass. Hay acuerdos que se firmaron en 2015 después de la toma de Crimea, de la península de Crimea, que son los acuerdos de Minsk. En esos acuerdos participaron Francia y Alemania en particular, que tienen muchos intereses en Rusia, y uno de los puntos, el primero era el cese del fuego, es decir, que terminara el conflicto de Crimea, y el segundo era el respeto de la frontera de Ucrania con Rusia, es decir, que estas zonas seguían perteneciendo a Ucrania y siguen perteneciendo a Ucrania, de hecho. Ucrania tiene 42 millones de habitantes, 8 millones viven en esta zona, en esta región del Donbass. La mayoría son ruso-hablantes y la mayoría tiene vínculos familiares con Moscú y con San Petersburgo. Lo cierto es que, bueno, al saltearse las normas internacionales y los acuerdos de Minsk, justamente, lo que hace Rusia en este momento es ponerse al acecho de sanciones. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer analizó este tema y va a seguir analizándolo. Esas sanciones pueden ser tanto colectivas como individuales. El caso de Estados Unidos puede afectar el sistema financiero ruso, sí, que te diré que no está nada bien, es decir, la economía rusa no está nada bien. El caso de Alemania, el gasoducto Nord Stream, que es justamente el factor de conflicto para Europa. Es decir, la provisión, Jorge, del gas de Europa depende de Rusia en un 40%. Claro, y sí, que es algo que tampoco le cae bien a Europa. Ese tipo de sanciones a veces pueden venir como un boomerang, como en el caso del gas. Pero mi duda es quizás un poco más simple, ¿no? Que en los hechos ya tenemos tropas rusas en territorio ucraniano, porque la explicación que vos diste, por supuesto, nos lleva al año 2014. Algo parecido ya pasó con la península de Crimea, donde son o rusos, en un momento perteneció a Rusia, pero bueno, Rusia se lo regaló a Ucrania, era territorio ucraniano. Vladimir Putin anexó ese territorio. Sí, el parlamento local lo había votado, pero bueno, faltaba algo básico cuando una región se independiza, que es que el país al cual pertenecía esté de acuerdo con eso. Nada de eso pasó. Entonces, mi duda es, ok, la explicación larga ya la dimos, pero en la práctica hay tropas rusas dentro del territorio ucraniano. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Hay chances? O sea, ¿hay chances de que por las sanciones económicas Vladimir Putin dé marcha atrás y que diga, upa, mala mía, vuelvo otra vez a territorio ruso, retiro todas las tropas? ¿O la otra hipótesis, no, ya está, se quedan ahí y va a pasar como con Crimea, eso va a ser a la larga territorio ruso, por más que no estén los papeles? ¿Hay chances de que se arme una guerra de fondo? Había tropas rusas sin uniforme. Es decir, cuando se toma Crimea, desde que se toma Crimea, hay separatistas y hay también rusos sin uniforme en esta zona, en esta región del Donbass. Es decir, lo que se hace ahora es
prácticamente legitimar la invasión. Eso por un lado. Por el otro lado, aquí falla la regla de las 4D, es decir, diplomacia, distensión, desescalada y disuasión. Ninguna de las cuatro ha funcionado hasta ahora. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a esto que no pretende, al menos en los papeles, no pretende ser una invasión de Rusia a Ucrania, sino una negación? Es decir, que Ucrania no forme parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque Rusia perdería el último enclave en Europa, que es Ucrania, que además tiene razones históricas y culturales tan importantes como que Kiev es la madre de todas las ciudades rusas, inclusive mucho más que Moscú. Ya han perdido Estonia, Letonia, Lituania, perdido en el sentido de que se han incorporado a la OTAN. Sí. Y Ucrania es la pata europea de Rusia. Pensá esto, es el final de la Guerra Fría, que fue en 1989, pero hoy terminaría de este modo, y Europa dejaría de pertenecer a la órbita euroasiática para pertenecer solamente a la órbita asiática. Por eso también es importante, si vamos al caso, no solo el gas y el petróleo, que pueden aumentar en el mundo, sino también lo que significa el Mar Negro. El Mar Negro, que es Crimea. ¿Por qué? Porque desde ahí Rusia tiene influencia en el norte de África, en Medio Oriente y en el Mediterráneo, y por ahí también pasan los granos, es decir, por ahí pasa la comercialización de granos. Entonces, esto, más allá de una debacle diplomática, de disuasión, de desescalada y de distensión que no se ha dado, esto también tiene consecuencias económicas o podría tenerlas y son muy graves. Jorge, en ese sentido, ayer se conoció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo como una especie de bloqueo, dijo que va a prohibir lo que son las inversiones y el comercio, ¿no? Entre individuos de Estados Unidos con estas regiones. ¿Cuál es el impacto que crees que puede tener esto en el ámbito económico y político? Es lo mismo que ha dicho Boris Johnson en cuanto a las inversiones de los oligarcas rusos, que son los que sostienen a Putin en el Reino Unido. Es decir, el sistema financiero internacional evidentemente sí va a tener impacto. De hecho, la bolsa de Moscú cayó estrepitosamente. Ayer Wall Street no operó porque fue el Día de los Presidentes en Estados Unidos, pero está esto evidentemente afectando los mercados, y Estados Unidos tiene las herramientas justamente para perjudicar al sistema financiero ruso. Es una realidad. También los rusos tienen las herramientas para perjudicar a Estados Unidos. Pensá que el último impeachment en Estados Unidos fue a causa de Ucrania. Es decir, fue a causa de la intromisión de Donald Trump en los asuntos de Ucrania, cuando le pidió a Volodymyr Zelensky, que es el actual presidente y que era un presidente nuevo en ese momento, le pidió una investigación por un caso de corrupción de Hunter Biden, es decir, del hijo de Biden que trabajó para la empresa Burisma allí en Ucrania. Por eso Ucrania parece fuera del foco, pero resulta que hoy está dirimiendo la disputa este-oeste con Europa, que también está en una posición difícil porque, imagínate, 40% del gas proviene de Rusia. Si ese gas no proviene de Rusia, ¿de dónde va a provenir? De Estados Unidos. Es decir, no con un gasoducto, sino con envíos a través de buques, de transporte marítimo. Pero bueno, Europa no se va a quedar sin gas y para Rusia va a ser un quebranto importante. Tal cual, sí, está complicada la cuestión. Probablemente te volvamos a llamar en unos días, Jorge. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Con mucho gusto, Diego. Un abrazo para ambos. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema. En principio